Imagina que tu asistente de voz con inteligencia artificial está manteniendo una conversación con uno de tus clientes. Todo va bien hasta que el cliente hace una pregunta para la que el asistente de voz no tiene una respuesta adecuada. Ahora ambos se quedan atascados en un bucle de preguntas y respuestas, intentando buscar una solución, pero nada funciona. No es precisamente una buena experiencia para el usuario, ¿verdad? ¿Y si tuviéramos otra opción en esos casos límite que permitiera al usuario seguir recibiendo respuesta o solución? Pues de esto trata exactamente este vídeo. De las transferencias de llamada. Así que al final de este vídeo aprenderás a transferir las llamadas de tu asistente de voz a un humano, para que una persona pueda ayudar al usuario con el problema que tenga. Para los que seáis nuevos a mi canal, mi nombre es Daniel Suárez y estoy especializado en crear sistemas telefónicos con inteligencia artificial para empresas. Gracias por acompañarme y vamos a ello. Antes de nada, nos iremos a nuestra plataforma de agentes de voz. Yo uso Retail AI. Entonces quiero enseñaros dos ejemplos. El primero es más sencillo y va a ser en un single prompt, y lo voy a hacer en directo con vosotros. Y el segundo es un caso de transferencia más avanzado, en un conversation flow bastante avanzado. Así que si lo queréis ver, quedaos hasta el final. Lo primero que haremos será meternos en nuestro agente de voz, de single prompt en este caso. Nos iremos al apartado de funciones. En el apartado de añadir nos salen diferentes funciones, pero para este vídeo lo que vamos a utilizar es la transferencia de llamada, que es esta de aquí. Pincharemos, le pondremos un nombre, transferencia, le voy a poner de nombre. Después en la descripción le pondremos cuándo se debe de activar. A mí lo que me gusta es usar este prompt. Transfiere la llamada a un humano si se activa cualquier trigger indicado en el prompt de hashtag transferencia de llamadas. De esta manera es en el System Prompt donde le explico y le indico cuándo se tiene que activar, y la verdad es que me funciona muy bien. Y después os enseñaré cómo se hace. Continuando, tenemos el número de teléfono al que transferimos, y puede ser estático o puede ser dinámico. Dinámico se refiere a que dependiendo de las condiciones que le pongamos en este prompt, se transferirá a un teléfono o a otro, como en el ejemplo que veis en pantalla. Si el usuario quiere contactar con soporte, que le transfiera a este número. En cambio, si el usuario quiere hablar con ventas, que le transfiera a este otro número. ¿Veis que pone el +1? Esto es importante, ¿vale? Hay que ponerlo en el formato E164. Por ejemplo, en España sería el +34. Este creo que es de Estados Unidos y sería el +1. En cambio, el static destination es simplemente un número al que se tiene que transferir. Y cómo se tiene que transferir y cuándo se tiene que transferir lo pondremos en la descripción, pero yo lo suelo poner en el prompt. Para este caso vamos a dejarlo en el estático. Y como podéis ver, a la derecha hay un apartado de extensión de número. Esto es útil si por ejemplo utilizas una extensión dentro de una centralita, como por ejemplo la de Zadarma, que hay un vídeo donde lo explico por si te interesa cómo se hace todo eso. Como no voy a utilizar ninguna extensión, lo voy a dejar en desactivado y nos vamos a ir a tipos de transferencia. Hay dos tipos: las llamadas en frío, que es esta de aquí, y las llamadas en caliente, que es esta de aquí. La diferencia es que en las llamadas en caliente sí que nos deja enviar un mensaje de nuestro agente de voz a la persona a la que vamos a transferir la llamada, que sería el whisper message. En cambio, en la llamada en frío no te deja enviar ningún tipo de mensaje. Entonces, en las llamadas en caliente, lo primero es que nos deja poner diferentes tonos, porque como os acabo de decir, mientras la IA deja un mensaje a la persona a la que vamos a transferir, al humano, en ese tiempo de espera, que a lo mejor son 10-15 segundos, el usuario, mientras tanto, estará escuchando el sonido que elijamos. Después abajo también se podría hacer que navegue por un IVR, no es el caso de hoy, y vamos a poner que también que tenga detección de humano. Esto lo que habilita es que la IA detectará si la persona a la que vamos a transferir la llamada es un humano o no. Si es un humano, se transferirá la llamada. En el caso de que no sea un humano, no habrá transferencia de llamada. Y ahora viene la parte más interesante. En el apartado de Whisper Message, que es el mensaje de susurro, cómo funciona es que nuestro agente de voz lo que va a hacer es decirle un mensaje personalizado a la persona a la que vamos a transferir la llamada. Entonces, imaginemos que es un recepcionista la persona a la que se le transfiere. Entonces, el usuario llamará al agente de voz. Le dirá, bla, 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 quiero agendar una cita. Imaginemos que para agendar cita es necesario hacer una transferencia de llamada. Entonces, lo que hará este mensaje es decirle, por ejemplo, dile al recepcionista Carlos el resumen de la llamada con... Y le podemos poner una cosa súper interesante, es que le podemos poner variables dinámicas. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre del usuario. Imaginemos que lo tenemos así. Entonces, dile al recepcionista Carlos el resumen de la llamada con nombre, es el nombre del usuario que ha llamado. Y le podemos también decir que quiere cita para él y le podemos poner la variable dinámica de la fecha en la que quiere reservar el usuario. De esta forma nos ahorramos la conversación desde el inicio, ya que es el agente el que ha recibido la información previa y se la está dando a Carlos. Entonces, esto se puede personalizar como cada uno quiera. Es importante que hay dos tipos: el tipo de prompt, que es directamente darle una orden al LLM para que haga
lo que quieras, o también se podría hacer una frase estática. Importante que en la frase estática también puede utilizar variables dinámicas. Y la diferencia es que en la frase estática dirá literalmente lo mismo que pongáis en el prompt. En este caso diría literalmente: dile al recepcionista Carlos el resumen de la llamada con la variable nombre y quiere cita para la fecha tal. Muy bien, eso sería lo que es el Whisper Message. Pero después tenemos el Three-Way Message. Esto es exactamente lo mismo que el Whisper Message, con la única diferencia que el usuario también podrá escuchar lo que la IA de voz dice, en este caso al recepcionista, es decir, a la persona a la que se le transfiere. Por eso dice Three-Way Message, porque es el usuario, el agente y a la persona a la que se le transfiere. En este caso es un recepcionista, para que lo visualicéis. Y la dinámica es la misma. Se puede escribir un prompt o una frase estática. E importante, acordaos que podéis utilizar las variables dinámicas, que son súper útiles. Pues esa sería toda la configuración interna que debéis de saber de las transferencias en caliente. Vamos a volver un segundo a las transferencias en frío, porque como podéis ver aquí hay un apartado específicamente para ese tipo de transferencias. Este apartado simplemente es para el Caller ID que se ve en la pantalla del usuario al transferir la llamada. Entonces el primero es Retail's Agent's Number. ¿Esto qué es? Pues que si tú estás llamando a un 1, por decirte un ejemplo, a un más 34 y todos son 1111 y ese número es el del agente de voz, cuando se transfiera la llamada te va a poner exactamente el mismo número. En cambio, el de abajo te va a poner, en vez del número del agente de voz, te va a poner el número de la persona a la que estás transfiriendo, en este caso el recepcionista Carlos. Entonces, en vez de ponerte el más 34 111, te pondrá el más 34 900 lo que sea, que es el número del recepcionista. Es una cosa que si os interesa lo podríais hacer desde aquí y no hace falta que lo manejéis desde el propio Zadarma con enrutamientos y tal. Por último tenemos un apartado de Custom Ship Headers, que es un nivel más complejo, ¿vale? Y si os interesa dejadlo en los comentarios y haré un vídeo, pero ahora no lo vamos a ver. Enhorabuena, ya sabes cómo se configura internamente una función de transferencias de llamadas. Pero importante, ahora hace falta la integración en el prompt para decirle cuándo y cómo se tiene que ejecutar esta función. Vamos a ello. Lo primero que debemos de saber es dónde integrarlo, ¿no? Dónde se pone realmente cómo utilizar las funciones dentro del prompt. Lo que yo hago es seguir la guía que te pone directamente OpenAI en GPT 4.1 de rol y objetivo, personalidad, contexto, instrucciones, y dentro de las instrucciones tenemos subencabezados. En este caso, comportamiento general, protocolo de datos y agenda, servicios e información, manejo de llamadas, y aquí tengo uso de funciones. Os recomiendo que siempre pongáis un subencabezado de uso de funciones en las instrucciones. Entonces, en otros vídeos ya expliqué la función de disponibilidad, de reserva con cal.com, y también hice una función de consulta requisitos de cita, pero ahora vamos a hacer una nueva, que es la de transferencias de llamada. Así que voy a copiar y pegar un ejemplo. Como veis, 3 encabezados, porque hay que seguir la jerarquía. En este caso es una función, por lo tanto, la siguiente, la jerarquía que viene de antes, es la de uso de funciones y la de antes sería la de instrucciones. Entonces es instrucciones, encabezado 1, uso de funciones, que está aquí, encabezado 2, y aquí, encabezado 3, todas las funciones: disponibilidad, reserva, consulta requisitos, cita y ahora transferencia de llamadas. Entonces, como veis, esto se adecua exactamente a las funciones que tenemos creadas en nuestro agente de reserva, disponibilidad, consulta y transferencia. Muy bien, vamos a continuar. Con funciones es muy sencillo. Lo que he hecho es que cuando se active alguno de estos dos triggers de aquí, durante la llamada se activará la función de transferir. Y esto lo he especificado antes en la descripción de transferencia. Le he dicho: transfiere la llamada a un humano si se activa cualquier trigger indicado en el prompt de 3 hashtags transferencias de llamada. Entonces, el primer trigger sería: durante la llamada el usuario expresa que necesita atención urgente, inmediata o fuera del procedimiento habitual. Por ejemplo, y le pongo un ejemplo, súper útil que pongáis ejemplos. Por ejemplo, un problema grave tras un tratamiento o una reacción inesperada a una situación emocionalmente urgente relacionada con su salud o bienestar. Ese es el 1, pero después tenemos otro trigger, ¿vale? Se podría poner tantos como quisierais, obviamente teniendo en cuenta los tokens que estáis usando, que recomiendo usar 2000 tokens en un single prompt. Si os pasáis de 2000, iros a un multiprompt o un conversation flow. Después, el otro trigger es: el usuario reclama un cobro, pide modificar el método de pago, menciona errores en el recibo o quiere una devolución. Ya estaría, ¿vale? Ya le hemos mencionado en la descripción, aquí le hemos especificado exactamente cuáles son los triggers, así que vamos a testearlo. Y como no quiero hacerlo por el teléfono, vamos a hacerlo por el manual chat. De esta forma podemos ver si se ejecuta también, ¿vale? No hace falta hacerlo desde el teléfono para ver el resultado de las funciones. Entonces, voy a recordar, los triggers serán: durante la llamada el usuario expresa que necesita atención urgente. Pues vamos a intentar pedir una cita lo primero. Hola, quiero pedir una cita. Sí, me llamo Daniel. Y ahora le voy a decir: pero esto es una urgencia. Necesito
necesito ayuda ya. Vamos a ver si se activa el trigger. Vale, entiendo que es una urgencia, Daniel. Déjame un segundo que te paso con el equipo, ¿de acuerdo? Tool invocation, este es el mensaje que podemos personalizar en el prompt. Aquí le podríamos decir el mensaje que debe de decir cuando se vaya a ejecutar. Y vamos a ver si se ha ejecutado correctamente. Dice que se ha transferido exitosamente. Realmente no se ha transferido, pero si pone successfully, significa que si ahora nosotros llamamos, realmente, si hemos puesto un número correcto, debería de hacer la transferencia. Por lo tanto, está perfecto. Muy bien, ya estaría. Ya hemos hecho el single prompt, una transferencia sencilla. Importante que debéis de tener en cuenta siempre los casos en los que, en este caso, no se ha llegado a hacer la transferencia porque están ocupados o porque hay un error. Entonces deberíais iros al prompt y en el flujo de conversación y en los ejemplos deberíais de explicarle qué debe de hacer cuando transferencia de llamada, la transferencia falla. Muy bien, ahora ya sabéis hacer transferencias de llamadas sencillas, pero vamos a complicarlo un poco y vámonos a un conversation flow. Bueno, como podéis ver, los conversation flow son bastante más complejos, ¿vale? En mis formaciones explico exactamente cómo se debe de hacer un conversation flow y cuándo debes de utilizarlo, porque hay muchas veces que la gente intenta utilizar un conversation flow mientras que debería de estar con un single prompt perfectamente. En este caso, este agente de voz lo que hace es venta de servicios de bienestar, ¿vale? Pero ahora nos vamos a ir a las transferencias de llamada, que bueno, os voy a explicar sencillamente. En el conversation flow os voy a hacer un resumen rápido porque la intención del vídeo es explicaros las transferencias de llamada. Lo importante es que tenemos aquí las funciones, ¿vale? A la izquierda. Entonces, si le damos a call transfer, es este bloque amarillo de aquí. Pero lo que es la base en sí ya la sabéis porque ya os lo he explicado. Es decir, todo lo que es esto de aquí es exactamente igual. Toda la configuración interna, el dynamic routing, el static destination, todo eso es exactamente lo mismo. La única diferencia es que podéis elegir el LLM que queráis, que debéis de estar siempre con el 4.1, ¿vale? Os lo recomiendo 100%. Y después que podéis hacer que sea un global node. Un global node lo que hace es que en cualquier momento de la conversación, si se cumple la condición que le describamos en esta casilla de aquí, va a ir directamente a ese nodo. Pero muy importante que no pongáis un global node en una transferencia de llamada y ahora os explico el porqué. Y os voy a hacer un overview rápido de lo que es el conversation flow, pero nada, en 10 segundos para los que nunca lo hayáis visto. Aquí a la izquierda tenemos todos los nodos, ¿vale? El que más vais a utilizar es el de la conversación. Aquí le diremos el prompt específico que debe de seguir en esa parte de la conversación, ¿vale? Después tenemos funciones, transferencias de llamada, nodo de lógica, transferencia de agente, SMS, variables, etcétera. E importante, a la derecha tenemos lo que es el system prompt, ¿vale? Aquí escribiremos lo que es el system prompt. El resto es más o menos lo mismo, ¿vale? Pero quería que tuvierais un poco la idea de cómo es un conversation flow, ¿vale? Si podéis ver por aquí tengo lógica de transferencias de llamada también. Las funciones también se hacen con nodos, por lo tanto son mucho más deterministas y alucina menos el agente a la hora de ejecutarlas, etcétera. Vamos a continuar con las transferencias. Si queréis que haga un vídeo de conversation flow o casos de uso, yo qué sé, un restaurante o cosas de esas, dejádmelo en los comentarios y me lo apunto. ¿Por qué os había dicho que no os recomiendo que pongáis un global node en el nodo de la transferencia? Sencillamente porque no es bueno para la experiencia del usuario. Si estamos en mitad de una conversación, el cliente y el agente de voz, y de repente el cliente detona el trigger para que empiece la transferencia de llamada, si lo ponemos como global node directamente en la transferencia de llamada, no le vamos a decir ningún mensaje previo. Necesitaríamos poner previamente un mensaje de conversación, que es lo que tengo montado aquí, para que le diga al usuario, vale, no te preocupes, vamos a transferirte a X persona. Y ya después se ejecuta la transferencia de llamada en la función. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso es una transferencia de emergencia, ¿vale? El mensaje que voy a utilizar es en el mismo, pero se podría cambiar. Ahora mismo tengo una frase estática. Dentro de los nodos de conversación se puede poner un prompt a la gente o una frase estática. En este caso es una frase estática porque siempre es lo mismo. Voy a transferir tu llamada con alguien del equipo para atenderte personalmente. Un momento, por favor. Bueno, lo primero, tengo global node aquí puesto, ¿vale? Repito, el global node se pone en el nodo de conversación anterior, no en la transferencia en sí, para poder explicarle al usuario que le vamos a transferir la llamada. Y es aquí, en este nodo, donde le vamos a poner la condición que se debe de cumplir para transferir la llamada en la conversación. En este caso he puesto durante la llamada, el usuario expresa que necesita atención urgente, inmediata o fuera del procedimiento y le he puesto algún ejemplo, ¿vale? También podríais ponerle ejemplos en ¿cómo se dice? En el global prompt, en el apartado de instrucciones, en uso de funciones, en transferencias de llamada. También lo podríais hacer ahí, pero en este caso yo lo he puesto directamente aquí. Muy bien, y como no queremos que nos responda, porque ya sabemos que el usuario lo que quiere realmente es que le transfieran, lo que hacemos es poner el skip response y block interruptions. De esta manera, el agente va a poder decir todo lo que tiene que decir en esta frase sin que el usuario le pueda interrumpir y directamente no se espera la respuesta del usuario porque, como hay un skip response, avanza al siguiente nodo sin esperar a la respuesta del usuario. Entonces,
Entonces, como lo tengo configurado en este Conversation Flow, es que tengo un nodo distinto para cada trigger. En vez de enseñaros directamente la descripción, que es más larga, he puesto el nombre en cada nodo de qué tipo de transferencia es. Os recomiendo que siempre pongáis un nombre a los nodos para que tengáis claros cuál es cada nodo, ¿vale? Porque en el momento que os empezáis a liar y ponéis 100 nodos, por ejemplo, como tendrá este agente, pues es un lío. Cuando sea una emergencia se va a transferir la llamada, cuando haya asuntos médicos complicados también, cuando haya un cambio de cita complejo también, cuando quiera hablar con un humano el usuario también, cuando haya transferencias de pagos o devoluciones también, y cuando sea un menor de edad también. Entonces, una vez que tenemos todos los triggers activados en cada nodo, como un global node, y tenemos la configuración de, en cada uno de estos nodos conversacionales, de skip response y de bloquear interrupciones, lo que haremos será unirlo todo a el bloque de transferencia. En este caso solamente tengo una función de transferencia de llamadas. En el caso de que quisiéramos enrutar las llamadas, transferir las llamadas a distintos departamentos, sería tan sencillo como poner, por ejemplo, a cada uno de estos triggers, pues el número de transferencia de cada departamento. Entonces sería, por ejemplo, imaginaos, esto es un departamento de ventas, pues ponemos a continuación la transferencia al número del departamento de ventas. Imaginemos, esto es recursos humanos, pues lo mismo, ponéis uno de transferencias a recursos humanos. En este caso va a ser un recepcionista el que reciba todas las llamadas, así que por eso he unido todos los triggers a la misma persona, que es el encargado de las transferencias. Muy importante, antes os lo he comentado, pero quiero volver a hacer hincapié. Siempre que creéis una función, debéis de manejar en la lógica de las transiciones si falla esa función, porque habrá muchas veces que directamente el recepcionista, por ejemplo, esté ocupado o que falle. Imaginemos que falle el sistema, pues lo que deberíamos de manejar es la siguiente forma. En este caso lo que he dicho es mediante un prompt. Acordaos, si le pones static sentence va a decir exactamente la frase. Si le ponéis un prompt le estáis dando las instrucciones al LLM. Entonces le he dicho que le diga al usuario que ahora mismo no hay recepcionistas disponibles, que llame más tarde y que lo diga con amabilidad. Se podría manejar de diferentes formas, ¿vale? Aquí directamente lo tenemos que le diga esto y que cuelgue la llamada, porque ahora mismo no le podemos ayudar realmente. También lo que podríamos hacer es que si hay un error en una función, podríamos crear una función. En este caso yo pondría una función personalizada que lo que hiciera fuera enviar un email al desarrollador que esté creando este agente de voz para que vea si hay realmente un error en la transferencia de llamada. De esta forma hemos más o menos solucionado el problema con el usuario, porque le hemos dicho que nos llame más adelante y hemos finalizado la llamada. Y ahora ya yo crearía otra función, ¿vale? Que lo que haga es enviar un email al desarrollador para avisarle de que ha fallado la transferencia de llamada. Por lo tanto, el objetivo es, uno, que si falla la transferencia de llamada, por lo menos el usuario tenga una buena experiencia, y dos, avisar al desarrollador lo antes posible para que solucione el problema si es que es un problema técnico, porque a lo mejor es directamente que no te han cogido el teléfono al hacer la transferencia. La inteligencia artificial está cambiando la manera de hacer negocios, y sé que puede parecer complicado y hasta abrumador entender toda esta nueva tecnología. Por eso me dedico profesionalmente a crear agentes de voz para empresas, ocupándome absolutamente de todo el proceso para que tú no te tengas que preocupar por lo técnico. Con mi experiencia puedo ayudar a que tu negocio aproveche todas las ventajas de la IA de llamadas. Si realmente le ves el potencial a esta tecnología y quieres implementarlo en tu negocio, tienes el primer enlace en la descripción para contactar conmigo y trabajar juntos. En cambio, si lo que quieres es aprender a crear tus propios agentes de voz y aprender a desarrollar esta habilidad tan valiosa y que las empresas pagan tan bien, también te puedo ayudar con una formación completamente personalizada 1 a 1. Tienes el segundo enlace en la descripción. Ahora sí, si queréis que haga algún vídeo sobre algo en concreto dentro del nicho de los agentes de voz, o si estáis haciendo algún agente de voz y estáis atascados en alguna parte, dejádmelo en los comentarios y puedo ayudar creando un vídeo o contestándoos en los propios comentarios. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.